Hoy quiero contarles acerca de una pequeña ceremonia que se está preparando en silencio en una granja llena de rosas. Una capilla sencilla pero que guarda tantas cosas no dichas. Un lugar donde el amor, después de tantas vueltas, finalmente encuentra un lugar para florecer. Una chica que antes temía las miradas ajenas. Una madre que solía ser cautelosa, que solía malinterpretar. Un niño que lleva consigo una pequeña esperanza. Y un joven que por primera vez en su vida quiere tomar la mano de alguien con firmeza. Ellos se acercan no por coincidencia, sino porque el destino suavemente los ha reunido. Ya ha habido dolor, lágrimas y muchas historias guardadas en el corazón. Ya ha habido malentendidos que hicieron que todo pareciera desmoronarse. Ya ha habido momentos en los que tanto Alex como Tuna quisieron rendirse. Pero en esos momentos que parecían ser los últimos, algo sucedió. Eligieron amarse en lugar de temer. Eligieron quedarse. Y ahora, cuando el atardecer cae sobre la granja, Alex está en el jardín con las manos llenas de rosas rojas, luces parpadeantes, y un plan que ha mantenido en secreto por mucho tiempo. No estaba preparando una fiesta, no era una ceremonia lujosa, era una promesa para las 3 personas más importantes de su vida: Tuna, Henry y su madre. ¿Y por qué la señora Min los mira con ojos llenos de emoción? Acompáñenme a comenzar este viaje. Un viaje sobre la familia, la sanación y el amor que proviene de las cosas más simples. La tarde se extendía bajo una luz cálida, el viento traía el aroma de la hierba fresca y las rosas florecían suavemente. El camino hacia la granja de Tuna parecía más bonito que nunca, o quizás Alex veía todo a su alrededor teñido de felicidad, porque su corazón estaba rebosante de emoción. El maletero del coche se abrió de par en par, y los ramos de rosas rojas brillaban como llamas cálidas bajo el sol de la tarde. Él había elegido cuidadosamente cada flor, queriendo que todo fuera perfecto. Hoy, no era simplemente una visita. Hoy era el momento que había estado esperando, pensando, temiendo y esperando con esperanza. La señora Min estaba junto a él, su mirada fija en su hijo, mientras ajustaba todo con tanto cuidado. Nunca había visto a Alex tan nervioso y emocionado. «¿Estás nervioso, verdad?», preguntó suavemente. Alex sonrió, pero sus ojos no pudieron ocultar la verdad. «Tengo miedo de que todo no salga como espero. Solo sé sincero, eso es suficiente». Ella puso una mano suave sobre su hombro. Con una bolsa grande y torpe en las manos, Alex respiró profundamente y abrió la puerta de madera que daba al jardín de la casa de Tuna. El olor de la tierra recién regada se mezclaba con la fragancia suave de las rosas, haciendo que su corazón se sintiera cálido. Y entonces, la escena frente a él casi lo hizo olvidar que debía caminar. Tuna estaba agachada regando las filas de rosas en el jardín. Las gotas de agua brillaban al caer sobre los pétalos, reflejando la luz del sol como cristales. Su rostro brillaba bajo el sol de la tarde, tan sereno que hizo que el corazón de Alex se desbordara de emoción. Tenía el cabello recogido, pero algunos mechones se soltaron con el viento, haciéndola lucir aún más delicada. Henry estaba en su cuna de madera en el porche, moviendo sus pequeños pies, su boca cantando suavemente como si siguiera la canción del viento. Esa escena era tan cotidiana pero tan hermosa que Alex solo quería quedársela para siempre. Se detuvo un momento para observarla unos segundos más, solo unos segundos, pero suficientes para saber que la decisión que tomó hoy era la correcta. «Tuna». Su voz sonó suave y cálida. Ella se giró, sus ojos brillaron al verlo, pero se sorprendió al ver la gran bolsa que Alex llevaba en la mano. «¿Qué traes tanto?», preguntó sonriendo con curiosidad y algo de desconcierto. Alex fingió quejándose, pero sus ojos brillaron con un toque de misterio. «¿Me ayudas con esto? Hay demasiadas cosas y temo que se me caigan.
Antes de que Tuna pudiera acercarse, la señora Min entró al jardín con una sonrisa. «Tuna, ¿qué estás haciendo? El jardín de rosas está precioso hoy». Tuna se sobresaltó un poco, rápidamente dejó el regador en el suelo. «Hola, Buck, no he terminado de ordenar, déjame acabar primero». Miró a Alex. «Espera un momento, Ne». Alex negó con la cabeza y se acercó más, dejando la bolsa en el suelo. Su mirada tan suave que hizo que Tuna se detuviera un poco. «No tienes que apresurarte. Nosotros no hemos venido solo a ver cómo riegas las plantas». Esas palabras hicieron que Tuna vacilara un poco. Había algo extraño en el aire hoy. La mirada de Alex también era rara. Y la forma en que la señora Min la miraba, tan cálida, tan suave, también era diferente. Miró hacia la bolsa grande a los pies de Alex. ¿Qué había dentro y por qué Alex la miraba como si fuera a decir algo muy importante? De repente, Henry en el porche rompió el silencio con una risa alegre, como si rompiera la tensión ligera en el aire. Alex se agachó para recoger una rosa roja que se había caído, la giró en su mano y la miró con una expresión que hizo que el corazón de Tuna latiera un poco más rápido. Había algo que comenzaba, algo lo suficientemente grande como para cambiar la vida de los tres. Pero Tuna no tenía ni idea. Alex puso la bolsa en la pequeña mesa de madera frente al jardín. La bolsa era tan pesada que hizo un sonido sordo cuando tocó la mesa. Abrió la cremallera lentamente con la intención de hacer que Tuna se sintiera más curiosa poco a poco. Dentro había cintas blancas, luces pequeñas como estrellas, algunos ramos de rosas rojas mezclados con flores de bebé, blancas manteles de lino color crema, y una caja de madera larga atada con una cinta roja. Tuna miró todo esto cada vez más confundida. ¿Qué planeas hacer con todo esto? La señora Min sonrió suavemente poniendo una mano sobre el hombro de Tuna como para tranquilizarla. Hoy es un día especial, hija. Especial para nosotros y para nuestra familia. Nuestra familia, repitió Tuna, su corazón latiendo más rápido sin querer. Alex se acercó, levantó una de las cadenas de luces. La luz parpadeaba suavemente como un corazón latiendo en sus manos. «Quiero decorar esta casa». «¿Para qué?», preguntó ella, su voz involuntariamente bajando. Alex levantó la vista hacia ella. Sus ojos eran suaves pero tan profundos que Tuna dio un paso atrás, abrumada por la emoción que sentía. Para preparar una pequeña ceremonia de felicidad. Se detuvo por un momento, miró a Tuna durante mucho tiempo muy sinceramente. «Contigo, con Henry, con mamá y conmigo». Tuna contuvo la respiración. Sus manos temblaban ligeramente. Henry en el porche emitió un sonido suave como si alentara ese momento. «Sé que no te gustan los ruidos ni ser el centro de atención», continuó Alex con voz baja pero firme. «Así que mamá y yo decidimos organizar una ceremonia pequeña, cálida. Solo nosotros, sin presiones, sin ostentación. Solo una familia reunida dándose promesas». Tuna abrió la boca para decir algo, pero su garganta estaba cerrada. Alex dio un paso más como si trajera a todo el mundo un poco más cerca de ella. «Quiero que sepas que no estás sola, que Henry no solo te pertenece a ti, que podemos empezar de nuevo desde aquí de la forma en que te sientas más segura». La señora Min suavemente levantó a Henry de su cuna y lo abrazó, su sonrisa cálida como una aceptación enorme que había guardado en su corazón para Tuna desde siempre. «No tienes que preocuparte por nada», dijo con suavidad. «Todo grande y pequeño lo tenemos cubierto mamá y Alex. Tu única misión es ser feliz». Tuna apretó la tela de su camiseta. Una lágrima brillante cayó rápidamente, más rápido que su propia conciencia. Alex levantó la mano y suavemente secó esa lágrima. «Dame una oportunidad».
para hacer de este lugar un hogar verdadero. Danos una pequeña ceremonia para llamar a la felicidad. Con tú a mi lado. Abrió la caja de madera larga. En la bolsa dentro no había un anillo, sino un marco de madera tallado con los 3 nombres delicado y cálido, como una promesa no dicha. Tuna se tapó la boca con las manos. Su corazón parecía apretado por alguien dolorido por la emoción, tierno por el amor. «Alex». Su voz temblaba. «Yo no sé qué decir». Alex sonrió lentamente. «No tienes que decir nada. Solo déjame empezar a decorar esta casa. Contigo». El viento soplaba suavemente otra vez. Las rosas en el jardín se movían suavemente como si sonrieran con ella. Hoy era realmente un día especial. Un día que abría un nuevo viaje suave, cálido y lleno de confianza. Dentro de la pequeña casa de Tuna, la luz de la tarde se filtraba por la ventana cubriendo todo con un suave resplandor dorado. El ambiente de repente se llenó de una energía extraña cuando Alex puso la bolsa en el centro de la sala y comenzó a sacar los adornos. «Pásame esto. ¿Quieres?», le dijo a Tuna tendiéndole una cuerda de luces pequeñas como un racimo de estrellas. Tuna la tomó su mano, tocó la de él suavemente, un roce casi imperceptible, pero suficiente para que ambos se detuvieran un segundo. Alex sonrió tan ligeramente que solo ella pudo verlo mientras Tuna bajaba la mirada tratando de ocultar sus mejillas sonrojadas. El calor entre ellos se extendió fino y suave como seda. Alex subió a la silla para fijar las luces en el borde del porche, mientras Tuna se quedaba abajo pasándole los adornos. «Pásame esa parte, la que tiene las flores pequeñas». «¿Esta?», preguntó ella levantando una cinta blanca. Alex miró hacia abajo intencionalmente, acercándose un poco más. «No la que es roja, pero la que está sosteniendo es muy linda». Tuna, avergonzada, miró hacia otro lado. «Esto es decoración, no es sobre lo linda que soy». «Yo no dije eso de la decoración». Alex le guiñó un ojo. Tuna lo miró sorprendida, dándole un golpecito en la mano. «Tú sigue trabajando». Pero su sonrisa no podía ocultar la pequeña alegría que estaba floreciendo en su corazón. En una esquina de la sala, la señora Min se sentó sobre la alfombra en el centro de la casa, abrazando a Henry. El bebé movía sus pequeñas manos queriendo tocar la corona de flores brillantes. «Aquí tienes mi Henry», dijo ella acercándole una flor suave. El bebé sonrió con los ojos cerrados. La risa de Henry hizo que toda la casa se iluminara. La señora Min levantó la vista hacia los 2 jóvenes que estaban decorando. Su mirada se suavizó, profunda y llena de satisfacción. Esa escena era tan emocionante para el corazón de una madre que alguna vez temió que su hijo no encontrara a alguien capaz de cambiarlo. Y ahora veía a Alex alto, serio, pero sorprendentemente suave, al estar junto a Tuna. «Alex, ten cuidado con la cabeza», gritó Tuna cuando él estiró demasiado hacia arriba, casi tocando el techo. Alex miró hacia abajo fingiendo una mueca. «Si me caigo, ¿me vas a ayudar? Tú puedes sostenerme, pero yo no te voy a sostener a ti». Ella se rió. «Entonces me caeré en la dirección correcta para que seas tú quien me sostenga». Tuna se sonrojó de nuevo. «Eres imposible». Ni bien terminó de decirlo, Alex saltó de la silla de repente. El movimiento fue más rápido de lo que Tuna esperaba, haciéndola retroceder un poco, pero él extendió su mano para sujetar su cintura con mucha suavidad. La distancia entre ellos era tan pequeña que sus respiraciones casi se tocaban. Tuna levantó la vista encontrándose con sus ojos cálidos, profundos y llenos de dulzura, conteniendo algo más grande que las palabras. «No quiero que hagas todo sola», dijo Alex en voz baja. La mano sobre su cintura se apretó ligeramente, suficiente para que ella sintiera la sinceridad sin reservas. Tuna mordió su labio, su corazón latiendo rápidamente. «Yo nunca pensé que harías esto. No lo hago por obligación».
Alex bajó la cabeza y tocó su frente suavemente con la de ella. Lo hago porque quiero verte feliz. Así de simple. Al otro lado de la sala, la señora Min estaba meciendo a Henry haciéndolo reír. Pero su mirada seguía fija en los dos jóvenes. Ella veía cómo Alex miraba a Tuna, una mirada que toda madre siempre espera que su hijo le dé a la persona realmente importante. Veía cómo Tuna, aunque tímida, no podía ocultar la pequeña felicidad que sentía al ser cuidada por Alex. Veía cómo Henry extendía sus manos hacia ellos como si quisiera que los dos se acercaran más a él. Esa pequeña casa no solo brillaba por las luces parpadeantes, brillaba por el amor que comenzaba a florecer a partir de las cosas más simples. Un toque de mano, una sonrisa tímida, una palabra sincera y los corazones de 4 personas que lentamente se estaban convirtiendo en una verdadera familia. Después de terminar de decorar el marco de la ventana, Alex dio un paso atrás, se paró junto a Tuna y miró su trabajo. ¿Está bonito?, le preguntó. Sí, dijo Tuna asintiendo, luego sonrió ligeramente. Pero tal vez es porque estoy feliz. Alex la miró. Yo también. Y en ese momento todo parecía detenerse, solo quedaban 2 corazones acercándose de la manera más natural. La tarde comenzaba a ceder paso al atardecer. La luz en la casa se volvía más cálida y suave. Alex estaba llevando a Henry al jardín para que jugara con el viento. El ambiente dentro de la casa se quedó en silencio, solo quedando las 2 mujeres en el centro de la sala, la señora Min y Tuna. Tuna estaba ajustando una cinta decorativa en la pared cuando la señora Min la llamó suavemente Tuna. Su voz no fue alta, pero fue suficiente para hacer que Tuna se girara de inmediato. Se detuvo un momento al ver la mirada de la señora Min, suave, profunda y con una cierta emoción. No era la mirada de una adulta hacia una joven, sino la mirada de una madre que ve algo valioso que había dejado escapar durante mucho tiempo. Ella se acercó y tomó suavemente la mano de Tuna. Su mano era cálida, suave y ligeramente temblorosa, como si ella misma estuviera conteniendo sus emociones. Gracias, dijo lentamente, cada palabra cayendo en el corazón de Tuna como un susurro cálido. Gracias por amar a Alex. Tuna se quedó paralizada. Bajó la mirada con los labios apretados, los ojos brillantes por la emoción. Señora Min, me da mucha vergüenza oír eso. Yo temía que no aceptara que Alex y yo estuviéramos juntos. Pensé mucho en eso, tanto que ya no podía dormir tranquila. Su voz se hizo más baja, rompiéndose un poco. Sé que no soy nada especial. Y tengo a Henry y temo que eso sea difícil de aceptar para usted. Tengo miedo de que afecte a Alex. Cada palabra que salía de su boca era como una nota triste cayendo en silencio. Ella no se atrevía a mirar directamente a los ojos de la señora Min, pero la señora Min levantó suavemente su mentón con los dedos, obligándola a mirar la mirada llena de amor que ella le ofrecía. Hija mía. Su voz era suave como la seda. Es precisamente por tener a Henry que te valoro aún más. Eres fuerte, sabes cuidar, sabes sacrificarte. Yo lo he visto todo, solo que tú no lo sabías. Tuna abrió los ojos sorprendida, incapaz de pronunciar una palabra. La señora Min apretó su mano con más fuerza, transmitiéndole el calor del corazón de una madre. Alex es feliz contigo. Hace mucho tiempo que no lo veía sonreír tan a gusto. Antes siempre vivía para los demás, vivía por responsabilidad. Solo cuando llegó a ti, aprendió a vivir para sí mismo. Una lágrima silenciosa recorrió la mejilla de Tuna. Señora Min, la llamó con voz quebrada. No temas que yo no lo acepte. La señora Min levantó su mano y le secó la lágrima con una suavidad como si tocara un pétalo de rosa. Al contrario, me alegro de que hayas llegado a su vida.
Me alegro de que Alex tenga a alguien en quien apoyarse, un lugar al que regresar. Hizo una pausa antes de continuar con una sinceridad profunda. Si tú aceptas, desde hoy no solo serás la persona que Alex ama, también serás mi hija, y Henry será mi nieto. No quiero perder a ninguno de los dos. Tuna rompió en llanto conteniéndose, pero las lágrimas seguían cayendo. Bajó la cabeza, pero la señora Min la abrazó suavemente. No era un abrazo de cortesía, sino el abrazo de una madre que había abierto su corazón por completo. «Has sufrido mucho ya», susurró. «De aquí en adelante deja que esta familia te quiera». Tuna apoyó su cabeza en el hombro de la señora Min con la voz temblorosa. «Gracias. No me atrevería a soñar que me diría algo así. Yo solo quiero vivir en paz. Solo quiero que Henry sea amado». «Entonces ya lo tienes». La señora Min acarició su cabello. «Tienes a mí. Tienes a Alex. Y también tienes a Henry». Fuera la risa de Alex y Henry llegaba a través de la puerta fusionándose con ese cálido momento como una confirmación. La felicidad realmente estaba llegando a sus vidas. Xin chào mọi người, khắc định mệnh đã đến. Alex đã mang cho cả trái tim mình và một cặp nhẫn của người nhà của Tuna cùng cổ nhất. Em có đồng ý làm vợ anh không? Nhưng liệu Tuna, người phụ nữ đã từng trải qua bao nhiêu nỗi đau quá khứ, có đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nữa, có chấp nhận